¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos generalmente un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de fanáticos nos reunimos acá en mi taller para charlar, intercambiar opiniones, hablar sobre cuestiones técnicas, nuestros oficios, en fin, profesamos el amor a las herramientas por sobre todas las cosas y el amor a la antigua escuela. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos que están desde la primera hora y a los amigos que se vienen. Bueno, la temática del canal es esa, nos comunicamos a través de Instagram, a través de Facebook, acá mismo en los comentarios. La verdad, muy contento con la evolución y el crecimiento del canal. Así que bueno, el videito de hoy va a tratar un poco sobre aquellas herramientas que bueno, agarré algunas nomás, tengo una valija grande sobre el banco que les anticipo ya vamos a describir en algún momento juntos, vamos a hacer el video, ustedes, yo, y creo que va a llevar 2 capítulos para ir mirando herramientas, dado que en el tablero están todas las unidades, en las cajas están todas las unidades, los tableritos de apoyo tienen todas las unidades, y bueno, las que iban sobrando, se iban jubilando, o bueno, iban fallando o rompiéndose, yo las iba guardando en esa caja que les cuento. Por eso les digo que hoy agarré algunas que tenía dentro de un balde lleno de bulones, porque a mí la verdad no me gusta tirar, desechar ninguna herramienta, todas tienen un valor. Y este video, ¿de qué trata, Tano, tanta vuelta que estás dando? Este video trata de herramientas que han fenecido, que han fallecido, que han cesado en sus tareas, que se han roto. No hay otra palabra, cada una tiene una historia que contar, pero bueno, no han podido con algunas tareas y se han roto por más buena marca que sean, utilizadas por manos expertas, como bueno, son las mías, y capaz que titubeé un poco en decirlo porque no me gusta la jactancia, pero son manos expertas, manos que saben trabajar con herramientas de hace 30 años por lo menos. Así que bueno, vamos a empezar describiendo esta hermosa unidad de Baco PS. Recuerdo que me costó un montón poder comprar esta llave. Esta es una PS de 1 pulgada 1.16 y era de 1 pulgada 1/8. Me explotó la estría intentando aflojar una tuerca en un tren delantero. La verdad que nunca fui de la idea de soldar herramientas y bueno, la corté y nada, quedó así. Se me había ocurrido mandarla a cambiar, dado que es una unidad que tiene garantía. Esta llave venía con garantía de por vida, pero bueno, la verdad que preferí dejarla funcional del lado de 1 pulgada 1.16 y nada, tenerla. Está ahí entre las herramientas que por ahí no se utilizan, pero créanme que el peso de esta llave es asombroso. Es una Baco PS. Si bien acá tengo un jueguito que sobró del tablero de estas mismas, pero créanme que el peso de esta época de Baco era bastante interesante y bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Una muy linda llave que explotó la estría. Haciendo fuerza, se ha roto. Bueno, seguimos con Baco. Tano, ¿vos odias a Baco? No, yo amo a Baco, pero bueno, me han fallado, desgraciadamente. Del lado de 8 milímetros está perfecta. Del lado 9 milímetros, muchachos, teniendo un vástago de un amortiguador, quizás sí, un poco fuera de lo que corresponde en el uso, pero no había resistencia, simplemente había que ceñir un poquito los bujes y nada. Yo pensé sinceramente que se había redondeado el vástago del amortiguador y se había redondeado la llave. La llave se desbocó, la 8-9, bueno, el lado 8 está perfecto, el lado 9 casi que agarra una tuerca de 10 milímetros,
O sea que estamos mal. Bueno, llave francesa de 10 pulgadas. Esta no me extraña que haya zafado, no me extraña nada. Simplemente la tenía pendiente de mostrárselas de otra charlita. Esto era un juego de llaves francesas que venían 6, 8, 10 y 12 pulgadas. La de 12 relativamente anduvo bien. La de 8 se las mostré en un video de herramientas impresentables. La de 6 anda dando vueltas por el taller. La verdad que yo la encontraba con mucho juego. Pero para lo que se está viendo hoy en día, créanme que sacando la mala anatomía, lo feo de la terminación de estas llaves chinas genéricas de la década del 90, esta era una china mala, la verdad que para lo que se está viendo hoy en día, como les estaba diciendo, me refiero a lo que es juego, la que quedó dando vueltas no está tan mal. Ustedes síganme porque yo suelo irme por las ramas. Esta es la de 10 pulgadas, obviamente. Conté la historia, pero nunca la había mostrado porque no la encontraba. Está soldada a una medida, que es 32 milímetros. ¿Por qué no la soldaste en 32 milímetros? Porque en esa época no tenía llave de 32 y andaba mucho con los Fiat 600 y se me rompía siempre lo que era el manchón. Los que tuvieron Fiat 600 en la década del 90, principios de la década del 90, van a compartir conmigo que lo que era palieres, manchones, acoples, bueno, era un desastre. Se destruían por más que uno los cuide, por más que uno ande despacio, no le pegue tirones, se terminaban rompiendo y la tuerca era de 32. Como yo no tenía llave, abrí esto hasta la medida de la tuerca y le pegué una buena soldadura y quedó la llave para aflojar o apretar esa tuerca. Vamos a lo que más me duele y no había podido tener la posibilidad de mostrarles una de las tantas Raselli que se me han roto. Del lado de 17 está perfecta, del lado de 19 se desbocó mal, bueno, se partió. Esta sí la soldé porque verdaderamente me dolía perderla. Es de la época que yo cuento que Raselli se convirtió en una muy mala herramienta, pero bueno, después con el tiempo pude armarme el juego de Raselli como corresponde, de lo que es una verdadera Raselli. Nada, se me partió trabajando, bueno, la soldé, traté de rectificarla ahí con una lima, pero ya no era lo mismo, ya había perdido su encanto, había perdido su brillo y la conservo con mucho cariño. También podría cortarla acá y dejar una llave de boca de 17, pero bueno, no tengo la necesidad por ahora. Si surge de que necesitar cometer el sacrilegio que nos pasa a muchos mecánicos, a muchos técnicos, porque me estoy describiendo mucho como mecánico, dado que bueno, por ahí estoy con el tema de la Daytona, la Honda 650, la Honda 750, la Scoopé Torino, pero yo soy técnico electromecánico, eso ya lo saben todos, ¿no? Bueno, nada. Pero por ahí se nos da mucho a los mecánicos que tenemos que cometer el sacrilegio de cortar una llave. Y bueno, si tuviese que hacer eso con una 17, esta va a ser la candidata. Tristeza, video de hoy triste para nosotros los fanáticos. Bueno, acá les voy a contar, les voy a mostrar, porque esta dentro de todo está bien. Esta llave, ya lo sabemos, es horrible, es de las llaves chinas, de las chinas malas. Yo cuando comencé con las herramientas, que era apenas un chico, que me había ido de mi casa, tenía la caja de herramientas antológicas, pero bueno, me faltaban un montón de medidas. Entonces, en aquella época, ¿qué pasaba? Se vendían herramientas y las pasaban a cobrar
todos los días. En aquel momento me acuerdo que eran 2 pesos por día. O sea, la dejaban y todos los días pasaba el cobrador y se llevaba 2 pesos, que su equivalente eran 2 dólares. Para que más o menos hagan cuentas de lo que tenía que trabajar un chico para poder pagar una caja de herramientas de 101 piezas, de las cuales 40 eran terminalcitos y venía este tipo de llaves. No, pero esa llave está gastada de tanto usarlo y no se rompió. Sí, es verdad, lo notaron muy bien. Vean el detalle de la horquilla, que es bastante débil, pero no se ha roto. No corrió la misma suerte la de 13, que parece que fuese un helado y lo agarró el calor y la derritió mal. Pero bueno, no, simplemente que el Tano tenía un poco más de fuerza que ahora quizás, y nada, quedó en esta forma. Me gustaba conservar este juego porque notaron el detalle, la parte, digamos, de la combinada, donde iría la estría, es hexagonal, son llaves combinadas hexagonales, bueno, pero corrió la desgracia de romperse. Quedó de esta manera. Pero son herramientas que estaba medio previsto que se rompan. Vamos a ver si podemos subir un poquito la luz. Bueno, no se puede. Jueguito que yo cuento a veces, que se compraban y había algunos que daban resultado. Bueno, este no fue uno de ellos. En algunas unidades. Esta llave igualmente no es una que yo haya comprado, es una que encontré en uno de los autitos que siempre comento que compraba y vendía en aquella época. Bueno, es una llave de 14 que la boca casi llega a 16 milímetros porque se desbocó. La tengo desde mi adolescencia, Y parece que tuviese un karma con las 14 y con Baco, porque acá tengo una llave hermosa, llave Baco, Zambic Baco. Me acuerdo hasta cuando la compré. La llave está perfecta. ¿Qué pasó? Tengo un amigo, tiene departamentos en la costa, y siempre vamos a hacer mantenimiento a distintas cosas, y bueno, estoy unos días y ya conocen esa historia porque también en algún momento la he contado. Resulta que me la olvidé arriba del techo del departamento, y no les digo ni siquiera de un año al otro, les hablo de ir un verano y volver en la Semana Santa, y aunque no lo crean, el agua marina, el sol, dado que el departamento está prácticamente a los pies del mar, sin mentirles, está el departamento, el médano chato por donde entra la gente a la playa, y obviamente el mar. Bueno, el paso del tiempo, que les hablo de 3 meses quizás, o menos, me la dejó en este estado. Una llave impecable, pero si pudieran notar los detalles de cómo se carcomió por el sal de la costa. Llave 1011 de Baco. Baco UD, hermosa herramienta. Bueno, se desbocó de ambos lados. La verdad que simplemente apretando y aflojando tuercas. La verdad que no tuve suerte en esta oportunidad, dado que bueno, por ahí era una llave un tanto más fina, más chiquita, más distinta. Tengo el juego y esta parece como que fuera más finita. Algo habrá pasado en la transición. Esta llave tiene cambio, yo la llevo, me dan una nueva, pero como les conté de la 8.9, les cuento de la 10.11. Y los amigos, los que trabajan, los que utilizan las herramientas para hacer fuerza, saben que estas cosas pueden pasar. Acá no hay mala praxis, esto es simplemente falencias que pudo haber tenido la herramienta, con el dolor que eso lleva. Así que bueno, tengo un par más
para describirles, es horrible, se ha destruido, es una de las peores. Esta no recuerdo muy bien si la compré yo o la encontré en alguno de los autitos, pero les digo que no recuerdo si las compré yo porque no suelo trabajar con la boca haciendo esta fuerza. O sea, me parece que formó parte de algún autito donde a veces se encontraba alguna que otra llave y por ahí estaban en este estado. Pero la estría, como digo siempre, es distinto, dado que bueno, o se zafa o se raja. En este caso ninguna de las dos opciones, la estría está bien. Lo que por ahí está hecho un desastre es la de la boca. Destornillador de la línea Crossmaster. Por más que uno lo cuide, por más que uno lo trate de no ensuciar, siempre lo comento, cuando vayan a comprar destornilladores donde el mango, donde la anatomía sea de goma, por más que los cuiden, por más que los limpien, por más que hagan lo imposible, se van a transformar en esto. Si se trabaja con grasa, si se trabaja con solventes, llamémosle nafta, se produce este efecto y bueno, se terminan arruinando las herramientas, que es una lástima que eso pase. Sé que a muchos no les gusta, pero la línea Metz, la línea nueva de Metz, no pasa tanto eso, no se ensucian. Y otros que por ahí se ensucian, pero se pueden limpiar sin ningún tipo de riesgo, son los de la línea Bremen, que son los que estoy utilizando en este momento y dan muy buen resultado, promedio de calidad y precio pasado, o sea, muy bueno, muy bueno. Así que bueno amigos, gente querida, gente del canal, quería tener la charlita de todas las noches, después de encontrar una unidad de las llaves que estaban rotas, que fenecieron en el desarrollo de alguna tarea. Dije, bueno, en este canal las malas también se cuentan, así que quiero que sepan que he roto llaves, no a propósito, sí sabiéndolas usar, sin ningún tipo de saña con ellas, obviamente. Todos saben que las herramientas forman parte de mi esencia, pero bueno, alguna que otra me ha fallado. De hecho, les puedo demostrar el cariño. Esta yo la podría llevar a la bulonera, a la ferretería industrial, y tarde o temprano Baco me va a mandar otra, pero yo a esta la quiero porque tiene mucha historia conmigo. Lo que pasa que bueno, quizás no salió del todo buena, lo mismo que esta. Y Tano, ¿para qué querés esa llave toda oxidada si la podés cambiar y te dan otra? La verdad que la quiero porque es mía, tiene mi energía, y si no la tendría, no se las podría estar mostrando en este momento. Como digo siempre, acá no hay libretos, acá los videos surgen espontáneamente, así que bueno, les mando un saludo, nos vemos mañana, seguramente en otro videíto que se va a desarrollar en el día, y si no, en su defecto, en la charlita cotidiana de todas las noches. Les mando un saludo.